Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2. El tema para este día es el desierto de Moisés. Leemos en Éxodo, capítulo 3, versículos 1 y 2, y nos dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder meditar en tu palabra en esta hora. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, desarrollándola en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que bendigas a toda vida dispuesta, Señor, a recibirla, a escucharla, Señor, y a atesorarla. En esta hora te pedimos, Padre Celestial, y traemos delante de ti esta petición también que ha sido presentada, Señor, y es por sanidad, por esta niña, Señor, que está hospitalizada. Pedimos, Señor, que pongas tu mano sanadora sobre Helen Sofía Morales Cibrián, la cual, Señor, se encuentra en cuidados intensivos con meningitis. Pedimos, Señor, que operes milagrosamente sobre el cuerpo enfermo de esta pequeña niña, Señor, que llegues hasta el lecho del dolor. Mira, Señor, las lágrimas de sus padres. Mira las lágrimas, Señor, de esta abuela, Señor, que está pidiendo intercesión, pero lo hace con fe, Señor, sabiendo que no hay nada imposible para ti. Porque te rogamos, Señor, que pongas tu mano sanadora, que visites en esta hora, Señor, y que sanes. Te lo rogamos, buen Cristo Jesús de Nazaret. Ahora te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas con tu bendita palabra. Declárala, Señor, y que sea tu Espíritu Santo bendiciendo, dirigiendo y consolando, Señor, instruyendo nuestras vidas. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Prepara a tus hijos, prepara a tus siervos y siervas, Señor, y danos tu dirección. Gracias, eterno Redentor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es el desierto de Moisés. Y solamente son 2 versículos los que se han leído en la porción bíblica para desarrollar el estudio de este día, de esta semana. Y los puntos a desarrollar no traen versículos relacionados para desarrollar cada uno de los puntos de este estudio. Así que vamos a apoyarnos en estos 2 versículos que propone la guía de estudio que utilicemos, aunque no los usa para el desarrollo de cada uno de los puntos, porque la guía no habla y no habla acerca de lo mencionado en la lectura bíblica, sino que habla de la vida de Moisés cuando era príncipe en Egipto. Y el cristiano sabe muy bien que su vida está en las manos del Señor, que nuestros caminos están bajo la dirección de nuestro Dios y que Él es el que está guiando nuestros pasos. Presentamos delante de Él nuestros anhelos y esperamos llevarlos a una feliz conclusión porque confiamos en que el Señor nos va a apoyar. Esto es cuando tomamos a Dios en cuenta para el caminar de nuestras vidas. A lo largo de ella, de nuestra vida, hemos tenido también intenciones y deseos y nos hemos encaminado a cumplir los propósitos que tenemos. Y en muchos de ellos quizás no hemos tomado en cuenta a Dios y hemos querido hacer las cosas bajo nuestra propia dirección, bajo nuestra propia sabiduría y a veces sin esperar en Dios. Moisés, como todos sabemos, él de forma milagrosa sobrevivió a la matanza de los niños en Egipto. Por la fe de sus padres sobrevivió, pues lo escondieron. Y recordemos que lo pusieron en una pequeña barca y lo dejaron a la deriva en el río para que
de esta manera él tuviera una oportunidad de escapar de la muerte, y fue encontrado por la hija del faraón y lo adoptó como hijo propio y fue criado dentro del palacio del faraón. ¿Y quién fue llamada para que le instruyera, para que le cuidara? La hija del faraón buscó una nodriza para Moisés, y a quien llamaron fue a quien era la madre propia de Moisés. Moisés, la vida de Moisés se puede clasificar en 3 etapas de 40 años cada una. Y los primeros 40 años se los vive prácticamente dentro del palacio del faraón, pues entró allí siendo un bebé y fue criado como un príncipe, pero quien cuidaba de él era su propia mamá, porque a ella la contrataron para que cuidara de este pequeño niño y no sabían que ella era la mamá de él. Moisés, siendo ya grande, decidió renunciar a la corona de Egipto, a ser un dignatario de Egipto, por pertenecer al pueblo que era esclavo, y lo hizo por la fe que él tenía. Se identificó con el pueblo de Israel porque él llegó a saber que él era un hebreo, y desarrolló la fe también del pueblo hebreo, y por la fe renunció a ser un príncipe. Pero ¿cómo es que Moisés desarrolla esta fe al grado de renunciar a las comodidades y bienes y posiblemente a la corona de Egipto? A causa de que su madre lo había instruido. Pueden ver las madres cuán grande es la influencia que tienen en sus hijos, y las edades en que más pueden influir los padres en los hijos es en la edad de los 1 a los 6 años. Es la edad cuando más se puede influir en los hijos. Y vemos que Moisés se identificó como un hebreo, al grado que llegado el tiempo determinado, él tenía que decidirse con quién iba a caminar, a qué pueblo iba a pertenecer. Pero también, al ver el sufrimiento del pueblo de Israel, él quiso también tomar acción liberadora para con este pueblo. Pero él todavía no había tenido un encuentro con Dios. Dice aquí el versículo número 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Cómo encontramos a Moisés acá? Lo encontramos, dice, apacentando Moisés las ovejas. El príncipe, este hombre que había sido un príncipe en Egipto, ahora se encuentra en un desierto muy lejos de Egipto y se encuentra realizando un trabajo que no era el trabajo que debería estar haciendo alguien que pertenecía a la realeza egipcia. Se encuentra apacentando ovejas. Moisés era un hombre instruido, seguramente sabía de cálculos matemáticos, seguramente sabía también de estrategias para la batalla, para la guerra. Seguramente sabía de construcciones y edificaciones. Seguramente sabía de política y de dirigir al pueblo. Pero ahora lo encontramos apacentando ovejas. Pero mire que está en un lugar muy lejano y en lugares desérticos, donde prácticamente no hay pasto para las ovejas. Tendría que recorrer grandes distancias para llevar el rebaño a donde había algo con que alimentar al rebaño. Moisés llegó hasta ahí huyendo porque él ya, habiéndose identificado y reconociendo que pertenecía al pueblo hebreo, dice la palabra de Dios que viendo un día que un capataz egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, él intervino y mató al egipcio y lo enterró en el desierto. Moisés llegó por un momento a pensar, siendo el príncipe de Egipto, llegó a pensar que él era el libertador de Egipto, porque analizándolo en la lógica humana podría decir, soy hebreo y estoy en una posición dentro del palacio, tengo conocimiento para dirigir, tengo que ser yo el que va
a liberar a este pueblo, porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, esperaba a un libertador de la esclavitud. Y Moisés quiso hacerlo, y aquí es donde desarrollamos el punto número 1, el cual dice: liberación bajo las motivaciones incorrectas. Y Moisés quiso tomar acción para hacer justicia sobre el pueblo, para el pueblo hebreo. Pero él lo hizo con motivaciones incorrectas y también con acciones incorrectas. Porque él no había sido puesto como juez y no se le había dado autoridad sobre la vida y la muerte en Egipto. Así que él simplemente con su sabiduría terrenal, con su conocimiento terrenal, él considera que es suficiente para actuar en favor del pueblo hebreo y toma acción para defender a un israelita que estaba siendo golpeado y mata al egipcio y lo entierra en la arena. Pero dice la palabra de nuestro Señor que otro día discutían y peleaban 2 israelitas. Y seguramente Moisés ya se había hecho a la idea de cómo iba a actuar, de cómo iba a hacer, de cómo iba a hacer justicia para con su pueblo. Y les dice a ellos: ¿por qué se pelean entre ustedes si son hermanos? Y uno de ellos le dijo: ¿y a ti quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿Qué, me vas a matar a mí como mataste al egipcio?, le dijeron a Moisés. Y Moisés ahí tuvo miedo y dijo: ya se dieron cuenta que maté al egipcio. Y a partir de ahí él huyó. Y aquellas intenciones se le vinieron abajo. Tuvo que huir porque también el faraón también quería matar a Moisés por haber puesto la mano sobre un egipcio. Motivaciones equivocadas y acciones incorrectas, todos las podemos tener. Muchas veces actuamos creyendo que tenemos la suficiente inteligencia, que tenemos la capacidad, que tenemos el conocimiento, que somos capaces porque hemos sido instruidos y comenzamos a tomar acción y a creer que estamos por encima de los demás y a intentar dirigir y a intentar defender y aún a atrevernos a sancionar a otros, ya sea de palabras, con insultos, o pueden ser también con enojos hacia la persona. Pero es porque a veces tenemos acciones incorrectas y aunque tenemos motivaciones que consideramos que son las adecuadas y de cómo se deben hacer las cosas, a veces actuamos como que nosotros tuviésemos la solución o la idea perfecta para solventar el problema, para dirimir el conflicto o para sancionar a otras personas. Pero ¿quiénes somos nosotros? De los hebreos que discutían, uno de ellos le dijo a Moisés: ¿y a ti quién te ha puesto como juez? Podríamos decir que a Moisés quizás se le habían subido los humos. Estaba en el palacio, era prácticamente un príncipe. Entonces él podía llegar y disponer del pueblo. Pero recordemos que hasta este momento Dios todavía no le había llamado. Él sabía que había una necesidad, que el pueblo estaba sufriendo, que estaba pasando por injusticias. Pero si Dios no le había llamado y no le había dado atribuciones, él no podía comenzar a actuar bajo su propia sabiduría. Algo común en el hombre es que el poder le envanece. Toda persona se envanece con el poder. Con un poquito que tenga, no, si ya se siente el omnipotente y el todopoderoso. Y él estaba actuando y tomando acciones, pero no lo estaba haciendo de la forma adecuada, porque todavía no contaba con la dirección de Dios. Y este pueblo era un pueblo especial, una nación que Dios estaba formando. Estaba bajo una promesa de parte de Dios que había sido dada al patriarca Abraham. Por lo tanto, esta responsabilidad que él estaba queriendo tomar era muy grande, porque quería administrar los destinos del pueblo de Dios. Mire cuántos tienen buenas motivaciones y buenas intenciones y quieren dirigir al pueblo de Dios. Y levantan en cualquier lugar una edificación y ya se ponen y se autonombran como pastores.
Y a muchos Dios no los ha llamado. Tienen buenas motivaciones, tienen intenciones tal vez correctas, pero no están tomando las acciones bajo la dirección de Dios y ni han recibido el llamado de Dios. Porque Moisés estaba queriendo tomar esta responsabilidad en su naturaleza carnal, en su carácter de hombre natural. Pero para dirigir a este pueblo, tendría que ser un líder, no solamente que tuviera capacidad de poder dirigir a un pueblo y ser un hombre estudiado, sino que también pasar bajo el calcinante desierto, también pasar y ser molido para poder soportar todas las presiones que tenía que soportar el líder que iba a dirigir a este pueblo. Tenía que pasar por el molino de Dios para ser transformado. Todo aquel que ansía el tener liderazgo y ser cabeza para el pueblo de Dios, tiene que saber que esto no se hace con sabiduría humana ni con buenas intenciones, sino que para realizar la obra de Dios hay que pasar a través de la transformación que Dios hace a cada uno de aquellos que Él ha llamado a su servicio. Por eso es necesario tomar en cuenta a Dios en todo lo que vamos a hacer, porque hay diferentes niveles de liderazgo, hay diferentes maneras y formas a través de las cuales nos toca hacer cabeza, porque también está el pater familia, que es cabeza del hogar, está la madre también, que también es cabeza en el hogar cuando dirigen a los hijos, el pater de familia dirigiendo a una familia. Ahí hay una responsabilidad y un liderazgo que es depositado en las manos de la persona. Y sabemos que eso para el hombre es una ley natural que habrá de constituir familia y que por lo tanto habrán de llegar a tener una posición de liderazgo. Y para esto también se necesita la dirección de Dios. Hay liderazgos también para desempeñarse en puestos de eminencia. Pero vemos que para esos puestos la gente no toma en cuenta a Dios. Y vemos cuánta corrupción hay en los puestos políticos y cuánta injusticia. Pero bueno, son personas que no toman en cuenta a Dios. Moisés había llegado a comprender que su lugar era con el pueblo hebreo y quiso ser el caudillo de ellos. Pero cuando se vio descubierto de que había matado a un egipcio, tuvo temor y huyó. A los 40 años huyó hasta Madián. En Madián tuvo que transcurrir otros 40 años. Sigamos leyendo el versículo número 1. Dice que estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Siempre con este versículo número 1 voy a desarrollar el punto número 2, el cual dice, sirviendo 40 años en el desierto. En mi caso, mis hermanos, yo el versículo número 1 voy a ocupar también para desarrollar el punto número 2. La guía no trae absolutamente nada y no desarrolla el tema que presenta, sino que habla de la vida de Moisés previo al llamamiento. Y el punto número 2 dice, sirviendo 40 años en el desierto. Habíamos encontrado a Moisés apacentando ovejas, y estas ovejas eran de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Al llegar a Madián, Moisés se dedicó a hacer los trabajos que hacían en esa tierra. Y se casó ahí en Madián con una de las hijas de Jetro, que era un sacerdote en este lugar. Y él apacentaba las ovejas de su suegro. Era el trabajo que él hacía. Muchos pueden estar sintiendo el llamado de Dios. Pueden estar sintiendo el ardor en su corazón del llamado de Dios hacia la obra. Pueden estar sintiendo en su corazón cómo se inquieta por querer hacer la obra de Dios, pero todavía no ha recibido el llamado, pero todavía no se ha dejado preparar por Dios, pero todavía no se ha permitido que Dios le forje para ser el líder que Dios quiere levantar. Moisés tenía este fuego interno y seguramente no soportaba ver el sufrimiento de sus hermanos hebreos y las defendió al grado que mató a un egipcio. Pero él seguramente sentía en su corazón aquel fuego
interno que le motivaba a querer hacer algo por aquellas injusticias es que aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que para los cuales Dios tiene un propósito, siente el llamado, siente su lugar. Pero a veces no nos ponemos en el camino y en la ruta para que Dios comience a prepararnos, a forjarnos y aún a molernos para forjar la criatura nueva que Él quiere hacer, para hacer vasos de honra en sus manos. Y mire que Moisés huye y se va a Madián. Y al llegar a Madián se acomodó, renunció a aquellos ideales que tenía, dejó la visión que llegaba a su mente de verse como el caudillo que liberaba a aquel pueblo que sufría. Y ahora está en Madián apacentando las ovejas de su suegro. Él se acomodó y dijo, esto va a ser mi vida. Aquí me va a encontrar la muerte apacentando ovejas. El fuego y el ardor que sientes en tu corazón por la obra de Dios, donde tú sientes que Dios te está llamando a servirle, le está llamando al liderazgo, te está llamando al pastorado, te está llamando a tomar una acción determinante en la obra de Dios. Ese fuego y ese ardor, esa inquietud por involucrarte en la obra, por honrar a Dios, trabajando para Él, es el llamado de Dios. Es la operación de su Espíritu Santo que está llamando, que está inquietando. Pero algunos no han dado pasos ni se han puesto en el camino para comenzar a ser forjados. Y algunos han tomado acciones en su propia sabiduría, con sus buenas intenciones y sus buenos deseos, sin antes pasar por la preparación de Dios. Moisés tuvo que huir al desierto y sus días en Egipto ya eran un lejano recuerdo. Y él sabía que había un pueblo allá que estaba sufriendo. Cuando hacemos las cosas bajo nuestra propia sabiduría y nuestras únicas buenas intenciones, sin buscar el respaldo de Dios y la guianza de Dios, ante los primeros problemas vamos a abandonar aquel proyecto. Moisés se llenó de temor cuando se vio descubierto y huyó. No supo qué hacer y simplemente huyó. Llegó a Madián huyendo. Han pasado otros 40 años y está apacentando ovejas, las ovejas de su suegro. Ya no tiene ni siquiera nada propio, estaba apacentando las ovejas de otro. Otro le daba la dirección, otro tenía la dirección sobre el rebaño que él apacentaba. Tenía que rendirles cuenta a su suegro de cómo estaba el rebaño. Él tuvo la intención un día de dirigir a un pueblo y de hacer justicia para ellos, pero fracasó. Pero estos 40 años son los años en que Dios machacó el orgullo y le hizo ver de que no es la sabiduría humana, de que no es el conocimiento humano ni los grandes descubrimientos que la raza humana haga en esta tierra los que pueden llevar la paz, la liberación y la transformación para el corazón humano, sino solamente la mano de Dios. Pero encontramos a Moisés completamente acomodado. Y ya no se ve él como un príncipe, ya no se considera el príncipe, ya no se considera ni siquiera alguien que soñaba ser el caudillo libertador. Simplemente si le preguntasen cualquiera, ¿quién eres tú y qué haces? Solamente soy un humilde pastor de ovejas. Y ni siquiera en verdes pastos, sino que en el desierto. Porque si no está la dirección de Dios, no hay tampoco capacidad para poder dirigir, para poder llevar ni siquiera un rebaño de ovejas, para apacentarlos en verdes prados, porque no está la mano ni la dirección de Dios. Por eso vemos cuántos líderes están dirigiendo congregaciones sin la dirección de Dios y vemos que no prosperan. Y aunque son grandes cantidades de personas las que asisten a las congregaciones, no están recibiendo alimento espiritual, no están recibiendo dirección de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos líderes no han sido puestos por Dios y están guiando al rebaño. Lo están llevando en el desierto de allá para acá, de un lugar para otro, a ver a dónde, a ver si ahora sí hay pasto
donde fuimos hace un tiempo. No trasladémonos para acá, porque tal vez aquí ahora sí hay pasto verde. Así le tocaba a Moisés andar en el desierto buscando a dónde podía encontrar pasto verde, porque no estaba con él el respaldo de Dios. Estaba dirigiendo un rebaño que no le pertenecía. Él tuvo la intención, él sintió un fuego, era el llamado de Dios, pero no se dispuso a buscar la dirección de Dios, sino que actuó bajo sus propias motivaciones. No podemos dejar de tomar en cuenta a Dios, aunque las intenciones sean buenas, porque ahora él está como un sirviente para su suegro, pero aún la visión de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios para con los suyos, los va a realizar. Por eso aquel que siente el fuego, aquel que siente el ardor por la obra de Dios, mejor doblega su voluntad y sométase a la voluntad de Dios, porque no podemos ir en contra de la voluntad y de los propósitos y los planes de Dios. Dios va a poner y a levantar a sus siervos para colocarlos donde Él quiere tenerlos. Y no importa que esté escondido en sequedales, en desiertos, o se encuentra atemorizado, huyendo. 40 años han pasado en el desierto. Seguramente Moisés de vez en cuando reflexionaba y pensaba en sus hermanos hebreos, pero quizá decía, pero yo, ¿qué puedo hacer? Pero Moisés tenía fe, la fe que había nacido en su corazón, porque se le había puesto la palabra de Dios en su corazón siendo un niño, y lo que menos sabía es que Dios lo había elegido. ¿Cuántos elegidos y elegidas llevan muchos años atemorizados sin hacer la obra de Dios? Por temor o porque fallaron en un momento y de ahí se llenaron de temor y abandonaron sus sueños, planes y propósitos. Aquel que ansía y que desea el obispado, buena cosa desea, pero es necesario ponerse en las manos de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y nuestro Señor dice, orad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, que son pocos los obreros. Y hay muchos que han sido instruidos, hay muchos que sienten el fuego, que sienten el ardor, tienen las motivaciones y el buen deseo, pero abandonaron sus sueños. Y ahora están atemorizados, y han pasado muchos años, y también se han acomodado. Y algunos dicen, yo antes era líder, hace muchos años yo era líder. Oiga muy bien esto, desde el momento en que aceptamos el liderazgo, de ahí y para siempre y eternamente, para siempre, se es líder. Pero hay líderes buenos y hay líderes malos. Pero mire por qué eternamente y para siempre se es líder. No importa el nivel, no importa el lugar de liderazgo que esté ocupando, pero para siempre se es líder. Porque cuando llegue a la presencia de Dios, nuestro Señor, aquel que ha sido bueno y fiel, le dice, ven buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra a la presencia de tu Señor. ¿Y cómo le dirá al otro? Siervo, oiga muy bien, le está diciendo siervo malo e inútil, le está diciendo Dios, y lo está reconociendo como un siervo, pero malo e inútil. No le está diciendo ex siervo todavía, pero no es aprobado. Entonces el liderazgo es para siempre. Tenga misericordia nuestro Señor y nos dé la sabiduría y el coraje para ser hallados aprobados delante de nuestro Señor, que nos diga buen siervo y no siervo malo e inútil, porque muchos han renunciado, han dejado el sueño que tenían, la visión, y dicen yo fui hace un tiempo, fui líder, fui supervisor, fui campañista, fui pastor, dicen otros, fui predicador, dicen otros, lo que no sabe es que no ha dejado de ser, porque cuando llegue a la presencia del Señor lo va a llamar por el don que le dio para que lo trabajara, y le va a pedir cuentas y le va a decir siervo, le dirá sierva, pero también ahí dirá si son aprobados o no son aprobados. Pero vemos la insistencia de Dios para los suyos, para sus llamados y sus escogidos. Porque nuestro Señor insiste e insiste e insiste con los suyos. Él no ha renunciado a ninguno de nosotros. Es más, nuestro Señor en el Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está llamando a la puerta. ¿Y por qué está llamando a la puerta de nuestro Cristo Jesús? Es porque lo sacamos, pero él todavía está afuera llamando a la puerta. Los siervos inútiles han sacado a Cristo Jesús y han dejado de escuchar la voz de Cristo. Pero mientras hay vida, hay esperanza, y Él está a la puerta tocando. Él está llamando porque Él quiere la reconciliación y la comunión con los suyos y sus escogidos. Allá estaba el pueblo hebreo sufriendo en Egipto, y aquel que sentía que en un tiempo sintió el fuego y el ardor en su corazón por ser el caudillo libertador, ahora está en el desierto apacentando ovejas, trabajando para otro, acomodado. Transcurrieron 40 años en esta situación. ¿Cuánto tiempo llevamos de haber renunciado a la visión y al llamado? Pero nuestro Señor no ha renunciado a nosotros. Leemos el versículo número 2 que dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Con este versículo número 2 desarrollamos el punto número 3 que dice: después de los 40 años de preparación, Moisés llegó a Madián, y llegó un hombre que seguramente tenía el ego muy alto, seguramente siendo un hombre muy orgulloso, con una presencia que llamaba la atención. Y llegando a Madián encontró a gente que le recibió, y no habiendo más que hacer se dedicó a hacer lo que los demás hacían ahí. Y hemos visto que transcurrieron 40 años desde que él llegó. Pero dice la palabra de nuestro Señor que cuando él apacentaba estas ovejas, él las llevó a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Para los escogidos de Dios, para los que Dios tiene un plan y un propósito, nuestro Señor lo va a realizar. Moisés tuvo que pasar por el desierto para ser transformado y también para ser forjado en el líder que necesitaba el pueblo de Dios. Porque para dirigir al pueblo de Dios, el líder tiene que tener un perfil bien definido que Dios exige. Pero porque Dios exige ese perfil, Él se encarga de forjarlos en aquellos que Él ha llamado. Y para ser líder de este pueblo tenía que ser capaz de soportar todas las presiones para dirigir a este pueblo. Y nuestro Señor trató con él en el desierto. Y tuvo que quitarle todo el orgullo y que dejara de confiar en el conocimiento que había adquirido en Egipto. Que muchos se consideran y dicen que tienen la capacidad para el liderazgo y aún para el pastorado porque soy doctor, porque tengo varios títulos, así que estoy capacitado para dirigir una congregación y una iglesia. Hay congregaciones que dicen: no, es que nuestro pastor, él es médico, abogado, psicólogo, es un hombre muy preparado, él no es cualquiera el que tenemos como pastor. El apóstol Pablo todo el conocimiento lo tuvo como por basura cuando vio que para hacer la obra de Dios hay que depender únicamente, absolutamente de Dios. Porque este pueblo que nuestro Señor iba a levantar, sacándolo de la esclavitud, tenía que ser dirigido por un líder que tuviera la capacidad de soportar las presiones, pero también que lo dirigiera con la sabiduría necesaria, y una sabiduría que tenía que provenir de Dios. Nuestro Señor aparta toda la sabiduría humana, porque para dirigir a su pueblo lo que necesita todo líder es la presencia de Dios en su vida, la llenura del Espíritu Santo, el llamado de Dios. Llegó el momento en que Dios se le presenta y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice que se le apareció el ángel de Jehová. La gente se imagina a la zarza ardiendo y que la zarza no se consume. Lo que había en esa zarza no es que la zarza tuviera llamas, era la gloria de Dios que estaba presente ahí. Era el ángel de Jehová que estaba ahí. ¿Quién es el ángel de Jehová?
Son las visitaciones de nuestro Señor Jesús previos a su encarnación. Pero aquí se le está presentando de una manera gloriosa y le habla desde la zarza. Y parecía que aquella zarza ardía y dice que no se consumía, porque el trabajo y la misión para la cual iba a ser llamado era una misión especial. No puede ver como poca cosa cualquiera que es llamado al liderazgo, no puede ver este trabajo como poca cosa, como algo sin valor. Es el pueblo de Dios, por el cual nuestro Señor pagó un grande precio en la cruz del Calvario para adquirir a su pueblo. Por eso gran honor y gran honra es ser llamado a la obra de Dios. Y solamente es necesario que aquel que es llamado permita que sea la dirección de Dios en su vida y la sabiduría de Dios para dirigir, sin confiar en títulos, sin confiar en honores adquiridos, sin confiar en conocimiento, porque nuestro Señor no está buscando cabezones, no está buscando cabezas infladas de orgullo. Él está buscando corazones dispuestos. Y en su divina gracia ha escogido y está escogiendo a muchos para que hagan esta obra. Todo liderazgo necesita realizarse con la sabiduría de Dios. Todo padre de familia necesita la sabiduría de Dios. Toda madre de familia necesita la sabiduría de Dios. Todo líder político debería humillarse y pedir la sabiduría de Dios. Todo líder espiritual necesita la sabiduría de Dios para dirigir al pueblo por el cual Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por cada uno de los que componen el pueblo de Dios. No se puede hacer esta obra simplemente porque tenemos buenas intenciones y buenos deseos. Alguno quiere obispado, buena cosa desea, pero es necesario que al sentir el llamado tengamos la humildad que tuvo el apóstol Pablo al tener un encuentro con Cristo Jesús cuando iba en el camino persiguiendo a los cristianos y fue derribado por el gran resplandor de la presencia de Dios y solamente dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tiene buenas intenciones y motivaciones, pregúntele a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y tenga en cuenta que nuestro Señor habrá de llevarnos un tiempo al desierto para formar el carácter, pero también para hacernos los caudillos, si es posible, para levantar caudillos que glorifiquen el bendito nombre de Cristo Jesús en medio de las tinieblas de este mundo. A nuestro bendito Cristo Jesús sea toda la gloria y la honra eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre cada una de nuestras vidas. Bendito Señor, manda obreros a tu mies. Levanta líderes, Señor. Levanta supervisores. Levanta pastores, Señor. Levanta anfitriones y anfitrionas. La cosecha, mi Dios bendito, es grande y los obreros son pocos. Rogamos, Padre Celestial, que pongas un ardor y un fuego, mi Dios, que consuma por el deseo de hacer tu obra. Pero también, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya para ir delante de ti en humillación y decirte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los jóvenes se están perdiendo, Señor. Las sociedades están cayendo en el caos y la anarquía. La maldad se está multiplicando, Señor, y hoy más que nunca tu iglesia tiene que resplandecer y ser la sal de la tierra. Que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, levanta obreros. Reprende las obras del diablo, Señor. Que podamos, Señor, ser pregoneros de tu palabra, pero dirigidos por ti, Señor. Haz tu obra en cada uno de los que se ha involucrado. Tu obra, Señor, para capacitar, dando sabiduría, dando dirección, dando visión, acompañando tu palabra, Señor, con señales y prodigios, porque sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, eres el Dios de hoy y de siempre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haz tu obra ahora, Señor.
Transforma los corazones, salva las vidas. Purifica tu iglesia, Señor. Rescata, Señor, a aquellos que se han dado por abandonados y fracasados. Levántalos, Señor. Restaura, Señor. Empodera, Padre Santo, y pon a trabajar a tu pueblo. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.